Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para presentar este libro que recientemente publicamos. Es una colección de Editorial Ítaca y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Yo soy David Moreno, yo me encargué, soy el director de la Editorial Ítaca y participé junto con el equipo de esta editorial en la edición de este libro. El libro lo vamos a comentar entre el doctor Felipe Ávila, el doctor Jorge Veraza. ¿Quién quisiera hacer primero? Yo luego, por ustedes. Bien, tenemos poco tiempo. Yo en mi condición de moderador simplemente quisiera aprovechar el tiempo, además de presentar a los comentaristas. Yo quisiera hacer un reconocimiento, un homenaje a los primeros editores de este libro. Este libro no fue escrito por su autora, por Eulalia Guzmán. Este libro fue resultado de la grabación de una serie de reuniones que se llevaron a cabo en 1960, hace 62 años, a finales de 60, en la casa de unos amigos, profesores, colegas, compañeros, admiradores, seguidores de la maestra Eulalia Guzmán en la Ciudad de México, que invitaron a la maestra a que expusiera ante un público diverso, no especialistas, un público en general, no de expertos, no propiamente de conocedores del tema, a que expusiera los resultados, un resumen, una exposición didáctica de las conclusiones que resultaron de una gran investigación que ella llevó a cabo durante las últimas décadas de su vida. Es una investigación muy grande. Podemos decir, como ustedes podrán ver por los materiales que pusimos en la primera parte del libro, se trata de la investigación más importante que se ha hecho sobre el tema, todo el tema, por un lado de lo que fue el mundo antiguo mexicano, el mundo que existía antes de que llegaran los españoles, y los hechos que tuvieron lugar con la llegada de los españoles, lo que ahora se llama la conquista española de México. Estos hechos y este mundo fueron investigados por la maestra Eulalia Guzmán, que de manera más completa, más exhaustiva y más fina, con un rigor científico hasta la fecha inigualado de estos acontecimientos. No ha habido en México quien haya acumulado, sistematizado y reflexionado tanta información como ella, tanta documentación que ella se encargó de recopilar directamente durante un viaje de 4 años en que recorrió muchas bibliotecas, centros de investigación, académicos y museos en Europa para recabar esta documentación sobre el México antiguo. Llega a México y con esa documentación, con todas estas fuentes que no se conocían en la época, ella se encargó de someter a crítica la que ha sido hasta la fecha la fuente única, no solo la más importante, sino la fuente de hecho única acerca de aquellos hechos de la conquista española, que son las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. Esto es especialmente importante porque esta fuente única a la que los posteriores autores de obras que han servido como fuentes en toda la historiografía en México
no han hecho sino repetir lo que originalmente dijo Hernán Cortés a Carlos V. Y resulta que lo que Hernán Cortés le dijo a Carlos V acerca de lo que él vio aquí y lo que él hizo aquí está plagado de mentiras, de falsedades, de tergiversaciones, de manipulaciones, para justificar una serie de actos criminales que llevó a cabo Hernán Cortés y la gente que él encabezaba. Y bien, con ánimo de encubrir aquellos actos, entonces Hernán Cortés elaboró las cartas de relación que, les digo, han sido mantenidas como fuente oficial de la historiografía de México sobre aquel periodo. Eulalia Guzmán hace la crítica más importante que se ha hecho. Hasta recientemente, de unos 15-20 años para acá, se ha empezado a reconocer que, por un lado, que toda la historiografía mexicana no ha hecho sino repetir, mexicana y mundial, repetir lo que dijo Hernán Cortés, y han empezado a descubrir una serie de mentiras, de hechos mal puestos, mal referidos o simplemente inventados por Cortés. Eulalia Guzmán hizo esa crítica con base en esa investigación que les digo que llevó a cabo, y frase por frase, párrafo por párrafo, somete a crítica lo que dijo Hernán Cortés y va desmontando toda esta plataforma, esta base fundamental de la historiografía oficial sobre la conquista española. Bueno, eso fue Eulalia Guzmán. Los editores de esta obra la invitan a aquella de estas pláticas en su casa. Ellos graban estas pláticas, son charlas muy amenas, que son grabadas, son transcritas y son editadas, son transformadas en un texto. Es un trabajo muy difícil, de veras muy difícil, no solo técnicamente, sino en términos literarios. Es, en términos, digamos, propiamente editoriales, es un trabajo sumamente complicado. Fue un equipo de 7 personas que se encargaron de esta labor, y fue un esfuerzo muy grande, muy bien hecho, y que para ser tan grande y tan bien hecho tuvo que haber sido sostenido por una gran pasión, por una actitud ante lo que fue la maestra Eulalia Guzmán, el significado de los hechos que ella narra en este libro, y la oportunidad de que aquella gran investigación pueda circular en esta forma tan amena, tan clara, tan inteligente como nos dicen aquellos primeros editores. Estos editores nos hacen aquí una advertencia. Es una advertencia que se hace como contestación a un poemio que viene antes, que elabora un señor Antonio Pompa y Pompa, y es una contestación necesaria. En esta confrontación entre ese poemio y esta contestación que hacen los editores, podemos reconocer una lucha, una confrontación de muy fuertes pasiones, de muy distinta índole. De ahí podemos desprender lecciones muy importantes para ver cómo hay que entender nuestra historia y cómo hay que reconocer y asumir nuestra historia como una historia viva. Es una historia que ha tenido que atravesar por décadas de lucha. Eulalia Guzmán también ha sido la científica que más ha luchado por la verdad de esta historia. Y esta lucha sigue viva actualmente, esta confrontación de pasiones sigue viva actualmente. El trabajo de la maestra Guzmán ha sido sistemáticamente ninguneado, pisoteado, marginado, y intenta ser defendido por esos primeros editores, y nosotros nos sumamos a esta lucha. Y bien, esto fue mi presentación. Los comentaristas que tenemos ahora son el doctor Felipe Ávila, que es director del Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones de México. En el instituto se publicó la obra fundamental de Eulalia Guzmán,
que sirvió como base, que es aquí presentada en términos resumidos y didácticos en este libro, mediante pláticas, charlas tan amenas. Se publicó en una edición en PDF que se consigue gratuitamente en la página del Instituto. En 2019 presentamos este gran libro el año antepasado en el Instituto, y como apéndice a esta edición de este libro incluimos los comentarios que se hicieron en aquella presentación, comentarios de Felipe Ávila, de Jorge Grasa, nuestro documentalista, y de la doctora María Alba Pastor, una historiadora, y Pablo Montezuma Barragán. Estos 4 textos se incluyen aquí como apéndice. Con ellos pueden ustedes ver de qué talla, de qué calibre, de qué calidad es la obra de la maestra Eulalia Guzmán. Esto que les dije ahorita resumidamente lo pueden ustedes ver de manera más completa, ¿no? Y la obra está ahí en PDF de acceso gratuito. ¿Y se titula? Es relación de Hernán Cortés a Carlos V. Sobre la invasión de Anáhuac. Sobre la invasión de Anáhuac. El término conquista pareciera hacer referencia a hechos como la conquista del Everest, como la conquista del Polo Norte, como la conquista del Amazonas, o la conquista de una mujer muy bella, o la conquista de un premio Nobel, ¿no? No, lo que hicieron los españoles aquí no fue probablemente una conquista, fue una invasión con la que comenzó un proceso de destrucción y una lucha que hasta la fecha actual seguimos dando. Bien, va entonces a tomar la palabra en primer lugar el doctor Felipe Ávila y a continuación Jorge Veraza. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en esta presentación de un libro de una mujer a la que admiro profundamente, una mujer extraordinaria que ha sido marginada, que ha sido relegada, excluida, que es prácticamente desconocida, y que yo también coincido en lo que dice David. Me parece que su libro, que nosotros publicamos de manera electrónica gratuita en la página del Instituto, es el mejor libro que hay sobre estos procesos de choque entre dos culturas, una tragedia universal que todavía sigue teniendo consecuencias actuales. Yo conocí este libro de Eulalia Guzmán, el librote, los 900 páginas de las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V, la invasión de Anáhuac, cuando estudiaba en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria. Mi maestro fue Arturo Sotomayor, un gran maestro de historia ya fallecido, y esta fue una de las lecturas que nos dio. El libro solo se podía consultar en la Biblioteca Nacional, que entonces estaba en el centro, en Isabel la Católica y Uruguay, porque era una edición de autor, era una edición que había financiado otro ilustre intelectual, Agustín Romero Vargas Iturbide. Él había puesto el dinero para hacer una pequeña edición, era un libro muy grande, un formato grande, como tamaño oficio, que salieron muy poquitos ejemplares y que era una rareza. Solo en las bibliotecas se encontraba, quizá en alguna de las librerías de viejos de entonces, pero era una joya prácticamente desconocida. Y leyéndola, pues a mí me fascinó, me atrapó, sobre todo por la postura tan valiente y tan a contracorriente que expresaba la profesora Eulalia Guzmán, que iba en contra de todo lo que nosotros habíamos aprendido y hemos seguido aprendiendo acerca
de lo que fue la conquista y la colonización y el sometimiento de las culturas americanas por parte de los países europeos a partir de finales del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. A mí lo que me llamó la atención era la enjundia, la valentía, pero sobre todo la profundidad y la fundamentación con la que Eulalia mostraba a las cartas de relación que han sido y siguen siendo la fuente sobre la que se basa toda la interpretación y todo el conocimiento y toda la difusión que se tiene a nivel universal sobre este proceso de conquista y colonización. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que quedaba un Hernán Cortés absolutamente desmitificado, derruido, puesto como un mentiroso, como un impostor, como un ambicioso, lujurioso, una gente moralmente despreciable, por decirlo menos, ¿no? Y que sin embargo era el gran héroe, y que sigue siendo para muchos el gran héroe todavía hoy en muchos lugares, y no solamente en España, también aquí en México. Y a mí lo que me llamó la atención es la forma tan rigurosa, tan crítica, a través de la cual Eulalia iba destrozando, destruyendo, desmitificando cada una de las afirmaciones de Hernán Cortés, de manera que no quedaba prácticamente nada en pie, y que lo hacía a partir de una rigurosísima crítica de fuentes. Lo que hizo Eulalia fue contrastar lo que decía Hernán Cortés con lo que decían otros que incluso se habían basado en lo que Cortés había escrito o que habían leído de Hernán Cortés, de los poquísimos testimonios de los conquistadores y de las pocas fuentes que entonces se conocían de origen indígena, y que pues lamentablemente también reflejaban el punto de vista de los colonizadores europeos, porque pues no hay una fuente indígena original que haya sobrevivido a la destrucción cultural que hicieron los invasores. Pero a pesar de eso, yo no conozco otro trabajo de esa dimensión que haya desmontado a la historia canónica de la conquista y la colonización que representa las cartas de relación de Hernán Cortés, y que hay que tener muy claro que no es una obra histórica la que hizo Hernán Cortés, es un alegato jurídico de defensa para justificarse ante la traición que había hecho Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, al que embaucó para que le encargara la expedición, y que lo traicionó y se pasó por alto las instrucciones que traía, que era nada más explorar, pero no colonizar. Y la traición que hizo también al monarca español, a Carlos V. Entonces, hay que entender las cartas de relación de Hernán Cortés desde ese punto de vista. Es un alegato jurídico para salvarse de la horca, para lavar su honra, y desde luego para justificar toda la riqueza y todo el poder y todos los territorios de los que se había apropiado a la mala, ¿no? Lo que más me llama la atención, yo este libro lo leí hace unos 40 años, yo creo, y sigue siendo ignorado, a pesar de que cuando Eulalia lo escribió en la década de los 50, no había la historia académica que hoy conocemos. No había la producción de los institutos de antropológicas, de la ENA, de históricas, de la UNAM, de otros centros de investigación. Estaba todavía en pañales la investigación histórica y antropológica y arqueológica. Había clásicos, desde luego, desde muchas décadas antes, pero la historia como disciplina profesional institucionalizada apenas estaba desarrollándose. Y Eulalia hizo toda su investigación
con financiamiento del gobierno de Lázaro Cárdenas, y después cuando presentó su trabajo fue absolutamente boicoteada. Les causó tal repulsión lo que aparecía en su gran investigación que le hicieron el vacío y la bloquearon, y no hubo quien se atreviera a publicarla, y por eso tuvo que ser una edición independiente, personal, con muy pocos recursos. Pero lo que más me llama la atención es que décadas después Eulalia sigue siendo prácticamente desconocida, ignorada, tratada marginalmente, y ni siquiera las últimas investigaciones le hacen justicia. El libro de Pedro Salmerón, por ejemplo, que ha tenido mucho éxito, yo le dije, pero ¿por qué no consultaste a Eulalia Guzmán? O sea, muchas de las cosas que tú estás diciendo y tratando de mostrar, Eulalia ya lo hizo y lo hizo mejor hace 50 años. Y me dices que no la conocí. Le digo, pues si lo publicamos en el instituto cuando todavía estabas tú ahí, porque yo fui el que me encargué de promover la publicación de este libro, que me parecía extraordinario, me sigue pareciendo extraordinario. Buscamos a ver si había familiares de Eulalia para que nos dieran los derechos de reproducción, no encontramos a nadie, y por eso es que nos atrevimos a publicarlo y a ponerlo a disposición de toda la gente que lo quiera consultar, porque me parece que es una joya historiográfica. Bueno, Pedro no lo conocía cuando escribió su historia, la batalla por Tenochtitlan. José Luis Martínez, como lo señala Jorge en la presentación que hicimos, sí la toma en cuenta, pero no la valora y no la recupera. Y creo que la posición en términos de la verdad histórica y del apego a las fuentes y de la crítica de fuentes, me parece mucho más rigurosa la obra de Eulalia que lo de José Luis Martínez, que además pues, es como el libro que todo mundo lee para saber de Hernán Cortés y de la conquista, ¿no? Es la obra más reconocida de los últimos años. Y tampoco los historiadores estadounidenses, que también se han concentrado mucho en los últimos años y que han hecho trabajos muy importantes y muy valiosos, y tampoco rescatan, no le hacen justicia a Eulalia como deberían de hacerlo. Y esto me parece trágico y triste, porque Eulalia fue una mujer extraordinaria, una mujer que estuvo en el maderismo, que estuvo en la Revolución Mexicana, que fue de las que hicieron la gran cruzada vasconcelista, que sembró las bases de lo que todavía hoy tenemos como sistema educativo nacional, fue la encargada de llevar a cabo las campañas de alfabetización, y también ahí todo el mérito se lo dan a Vasconcelos, ¿no? Como si Vasconcelos hubiera sido todopoderoso, y es al que se le reconoce esa gran tarea alfabetizadora, cultural y educativa, que estableció el paradigma sobre el que sigue rodando el sistema educativo mexicano. Todo el trabajo intelectual, el trabajo antropológico, el trabajo magisterial que hizo Eulalia no se ha reconocido de manera muy injusta. Y ahí lo que uno advierte es que hay una gran misoginia, un gran clasismo, pero también como un odio de clase contra una mujer que fue absolutamente rebelde e iconoclasta, ¿no? Y que han explotado pues toda la polémica por los famosos restos de Cuauhtémoc, y aprovecharon eso para destrozarla, para despedazarla y para mandarla al basurero de la historia de una manera que me parece muy injusta. Me da mucho gusto que Itaca haya rescatado estas conferencias, porque creo que es un muy buen libro de divulgación, en donde uno está oyendo a una maestra de primaria dándole clase a sus alumnos con esa sencillez, con esa capacidad didáctica muy,
muy agradecible y que tiene la frescura, pues eso, de una charla. Es una gran maestra hablándole a un auditorio cercano de una manera muy simple acerca de algunas de las conclusiones sobre las que ella estuvo trabajando tantos años y sobre las que descubrió tantas cosas importantes y las puso en su lugar. Me parece que es un libro que vale mucho la pena. Desde luego es un libro que hay que ponerlo en su contexto. Es un libro que no era un libro que ella haya escrito. Son unas charlas que dio y que se conservaron y se transcribieron. No tiene el tratamiento riguroso de una escritura académica o de divulgación. Y desde luego, pues hay muchísimo trabajo en estos 50 años después de este libro o más, que han hecho contribuciones importantes en términos de historiografía, de manera que se conoce ya mucho más sobre las civilizaciones mesoamericanas, sobre su organización política, sobre lo que era el Calpulli. Hay una visión todavía, se advierte muy claramente, muy romántica de Eulalia, en la manera en que describe a las civilizaciones mesoamericanas, a su organización política, a su organización social, a sus costumbres, a sus formas de trabajo, a sus formas de distribución. Todo esto se ha ido complejizando en la propia investigación histórica durante todos estos años. Por eso es que es un libro que hay que ubicar en su momento, cuando se escribió y con lo que ella tenía a la mano. Pero de todas maneras sí se advierte una enorme empatía de ella con eso que está describiendo, una identificación que pues es muy plausible y que también hay que agradecer. De manera que me parece que es un libro que vale mucho la pena, que es una visión completamente distinta a la que nosotros hemos aprendido en la escuela, y que sobre todo pues es un aspecto más de una mujer extraordinaria a la que creo que hay que hacerle justicia porque se la merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila. Él se pasó decirles, él actualmente les dije es director del Instituto sobre las Revoluciones en México. Él estudió sociología en la facultad de la universidad, fue profesor en la facultad de filosofía y letras, profesor de historia. Él tuvo el doctorado en historia por el Colegio de México y ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Él, como historiador, su obra más reciente tiene un libro sobre Álvaro Obregón, que recientemente se publicó y que se ha estado presentando recientemente, ¿no? Nuestro siguiente comentarista, Jorge Veraza, él también es egresado de nuestra universidad, de la Facultad de Economía. Él se formó durante el periodo en que fue profesor Bolívar Echeverría en esta facultad. Entonces tuvo una formación teórica en el marxismo pues muy privilegiada, muy especial, muy importante, y es el discípulo más importante, el que más ha desarrollado críticamente la obra de Bolívar Echeverría. Y Jorge Veraza recientemente se ha dedicado a investigar sobre estas temáticas, sobre el trabajo de Elena Guzmán, especialmente sobre los hallazgos de Xcateopan, el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Xcateopan, Guerrero. Y como resultado de esta investigación ha publicado recientemente este libro, Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Es un libro publicado por la Universidad de Puebla y que acaba de salir, apenas estamos empezando a buscar presentaciones, y es la investigación y
caracterización más completa que hay acerca del carácter científico del trabajo de Eulalia Guzmán. Este trabajo que hizo Eulalia Guzmán, que se resume aquí, es resultado no solamente de aquellas recopilación y crítica de fuentes que hizo en su viaje a Europa en los años 30, sino también de la lucha que tuvo que librar en torno a la verdad de lo que ella descubrió en Ixtaczoquitlán respecto de Cuauhtémoc, y la lucha que debió dar durante su vida por hacer valer esta verdad. La forma en que dio esta lucha está representada, analizada, pormenorizada por Jorge Veraza en este libro. Bien, trajimos aquí a la venta este libro y otro libro también reciente de él sobre la obra de Bolívar Echeverría, si ustedes quieren obtenerlos. Jorge Veraza. Pues mucho gusto de estar con ustedes y pues presentando esta gran obra de Eulalia Guzmán, una visión crítica de la historia de la conquista de México Tenochtitlan. Y después de estas dos presentaciones excelentes del tema, a mí me queda solamente hacer algunas precisiones. O a ver, ¿por dónde comenzar? Pues número uno, este libro no es un resumen de las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. No es un resumen. Entonces, ¿qué es? A ver, también se nos acaba de informar de dónde salió el libro. No fue escrito originalmente como libro, sino fueron unas pláticas, etcétera. Una cosa muy interesante, dadas las condiciones culturales precarias que había en esa época y sobre todo el poco apoyo que fue recibiendo Eulalia Guzmán, hasta que finalmente su labor científica tenía que exponerse en casas de amigos, porque aparentemente las instituciones oficiales de ciencia no tenían espacios para escuchar la ciencia crítica, las verdades acerca de la historia de México. Pero, todo esto es cierto, pero no es cierto que haya sido solamente un evento, una cosa eventual, sino que este trabajo forma parte del programa teórico de Eulalia Guzmán. Es un complemento sistemático a su obra Relaciones, las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. ¿Por qué? Bueno, porque aquella es una obra crítico-negativa. ¿Ah? Se está exponiendo las cartas de relación de Hernán Cortés, la narrativa de Cortés, y Eulalia Guzmán la va negando, la va discutiendo, la va cuestionando, palabra por palabra, renglón por renglón, tesis por tesis. ¿Y cómo es que la contraargumenta? Como nos acaban de informar, confrontándola con todas las fuentes existentes acerca de ese tema. Usted dice esto, pero mire, Tesosomo dice otra cosa, pero Durán dice otra, pero Sagún dice otra, pero sus propios compañeros de armas, como Bernal Díaz del Castillo, dicen otra cosa, y así seguido. Así que se trata de una crítica negativa. Bueno, eso significa que hay que hacer la crítica positiva. Se trata de un camino científico argumentativo, una investigación histórica con crítica de fuentes, con comparación de todas las fuentes, pero que lleva un proceso. Primero está la narrativa dominante,
todas las mentiras que nos han contado sobre un evento. Bueno, ahora hay que poner las cosas que están de cabeza sobre sus pies. Y lo primero que se hace, eso no es así, esto tampoco fue así, esto que usted dice de este modo más bien fue de este otro, y así sería. Entonces tenemos un libro apasionante, pero extenso, y en donde aparece una mentira y luego una verdad. Bueno, hay que pasar al momento de presentar las verdades, todas juntas en positivo, sin la basura aquella de las mentiras. Esto forma parte del programa teórico de Eulalia Guzmán. No está haciendo un resumen de aquello, porque un resumen de aquello tendrá que decir, Cortés dijo esta mentira y aquí va esta verdad. Dijo esto en resumen y yo repongo la verdad también en resumen. Sino, bueno, yo creo que algo como esto quizá podría encontrarse entre los papeles de Eulalia Guzmán, un resumen de aquella obra que fue una base como para hacer esta otra. Que aquí ya están todas las verdades puestas sobre sus pies y engarzadas una con otra, como cuando vamos al circo y vemos a un elefantito que con la trompa le agarra la colita al otro elefantito y el otro elefantito le hace lo mismo. Entonces todos van juntos y eso nos da mucho gusto que todos los elefantes que van a aparecer se vean juntos. Aquí todas las verdades rescatadas de entre las mentiras, en mentiras interesadas. Voy a pasar luego al tipo de mentiras que se tratan. No son cualquier mentira, que ya nos caracterizaron de qué se trataba. Pero vale la pena señalar cómo es la caracterización que Eulalia Guzmán logra de estas mentiras. Total que, para que nos hagamos una idea, vamos a decir, escenificada, conocemos, es más o menos conocido, El Capital de Marx, en 3 tomos. Se subtitula Crítica de la Economía Política, pero primero tiene un título en positivo. Eso, se trata de un libro que explica positivamente cómo se explota plusvalor a la clase obrera, cómo se reproduce el capitalismo, cómo acumula, cómo se desarrolla, en positivo. Pero se está criticando con esta exposición científica, simultáneamente se está criticando al pensamiento de los economistas clásicos y vulgares de aquella época, y también se está criticando al sistema capitalista realmente existente. Este es un libro de crítica positiva, pero fue antecedido por esa otra obra que conocemos, que también tiene 3 tomos, que se llama Teorías Críticas de la Plusvalía, es decir, en donde Marx discute con cada uno de los economistas burgueses, ingleses, franceses, italianos, y va diciendo, ¿y qué han aportado respecto de la verdad, de la verdad esencial de este problema? ¿Cuál es la verdad esencial? Que el capital le explota plusvalor a la clase obrera. A esta verdad, esta tesis sencilla, pero definitiva, explosiva, ¿qué han aportado? Pues unos muy poco y otros avanzaron mucho, pero no logran ver todo. Bueno, hay que hacer el recuento para ver cómo fue progresando el conocimiento. Esta es una obra de crítica negativa puntual. Cada cosa que dicen los economistas ingleses, franceses, italianos, etcétera, va a ser discutida paso a paso por Marx, análogamente a lo que en otro plano científico, no de la economía, sino de la historia, está haciendo Eulalia Guzmán con las mentiras que dice Hernán Cortés. La ideología sobre la invasión se llama conquista. Algo completamente negativo se presenta como algo completamente positivo. Bueno, entonces esta es la crítica negativa. Y ahora falta, después de hacer ese trabajo científico, falta el otro, el de la crítica positiva. Es este. Este es el resumen de una obra más grande de Eulalia Guzmán, que sería
toda proporción guardada y en otra ciencia, el Capital de Marx respecto de la sociedad burguesa. Entonces, este es un resumen del Capital, un resumen de la historia de México puesta sobre sus pies. Entonces, que lo veamos no solamente como un evento, sino como veamos el carácter sistemático del programa teórico científico de Eulalia Guzmán. Y otra precisión importante. Pues sí, actualmente hay muchísimas actividades, expresiones, acciones en contra de mujeres. Y también las había en la época de Eulalia Guzmán. Pero Eulalia Guzmán, por estos trabajos, no la fregaron por ser mujer. La fregaron por las verdades que decía y que eran incómodas política, económica, culturalmente y hasta de prestigio de las gentes de ese entonces y todavía de algunos actuales. Véase, por ejemplo, cuando Eulalia Guzmán investiga los documentos de Izcatiopan y logra el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc, pues no es que ella se fue allá a la Sierra de Guerrero a ver qué había, sino que el Instituto de Antropología e Historia dice, hay un problema nacional, han aparecido unos documentos que unas personas enteradas dicen que son falsos y otras personas dicen que son verdaderos. Bueno, este es un tema nacional. Hay que enviar a un especialista científico en documentos antiguos, pues para que aclare el problema, ¿no? ¿Y a quién mandamos? A Eulalia Guzmán. ¿Por qué? Pues porque es la paleógrafa más importante de la nación. O sea que es reconocida científicamente y por eso la enviaron. No, no pues pinche vieja, no la mandes, manda a aquel, al profesor no sé qué tal. No. Es claramente reconocida en su labor científica. Y bueno, ellos esperan que Eulalia Guzmán va a decir que los documentos son falsificados. Y Eulalia Guzmán llega a Izcatiopan, llega incrédula. Bueno, pues dudar de todo, ¿verdad? Llega como una científica. Y dice, bueno, a ver, aquí hay unos errores, aquí estos documentos, pues los documentos no son originales, dice la científica Eulalia Guzmán. Pero la científica Eulalia Guzmán hace ciencia crítica, dice, y hace una distinción crítica, no son originales, pero son copia de originales. A veces son copias mal hechas, pero de originales. Así que no se cancela la investigación, sino que hay que seguir investigando, porque aquí hay una verdad de fondo. Bueno, esto fue decisivo para que la investigación prosiguiera y no simplemente se cancelara. Pues esto son mentiras, que es lo que estaba diciendo una serie de polemistas a nivel de la prensa, sino que realmente llega a una investigadora científica y puede distinguir. Sí, mira, no, el documento no es original, pero entonces, de volada quieren patear porque son facciosos. No logran hacer esta distinción. A ver qué hay de fondo, ¿no? La forma del documento es pero el fondo histórico que revela, ese nos conduce hasta el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc. Efectivamente, Eulalia Guzmán no fue enviada a hacer unas excavaciones, no, fue simplemente a ver si los documentos eran verdaderos o falsos. Y ve tú hasta dónde llegó, siguiendo la pista de los indicios escritos, de los indicios orales, de la arquitectura de la iglesia. Aquí hay que rascar hasta que logra el descubrimiento. Es el trabajo riguroso de un científico. Y esto es no por ser mujer, que le han de haber hecho muchísimas cosas malvadas por ser mujer, ¿no?
Pero esta no fue por eso. Esta fue por las verdades que dijo, por las verdades que denunció, por las mentiras que denunció sistemáticamente, como impecablemente nos acaba de decir Felipe Ávila. El trabajo riguroso, lo que más sorprende es que va punto por punto. El amor a la verdad que tiene Eulalia Guzmán, ¿no? El hecho de que esté relacionando estrechamente el nacionalismo. Ella es una mujer nacionalista. Toda la gesta que nos platican de que va, pues los niños de México no saben leer. Pues, bueno, pues yo me voy a enseñarles y a tratar de coordinar las labores para eso. Y así seguido, toda su vida es así. Es una mujer nacionalista, una mujer revolucionaria, pero es una mujer que está construyendo un programa teórico, no solo para ella, sino un nacionalismo científico. Si vamos a ser nacionalistas, seámoslo con la verdad en la mano, no con mentiras. Mentiras que nos dice el PRI, mentiras que nos dice el PAN, mentiras que X. No con mentiras. Los mexicanos necesitamos la verdad para pararnos sobre nuestros propios pies. Y a eso dedica la profesora Guzmán todo su trabajo científico en sus obras, y son de este talante sistemático. Va paso a paso. Primero hace la investigación de todas las fuentes que están en México, pero hay muchas fuentes que están en Europa. Bueno, hay que ir a ver qué hay por allá. Todavía sin escribir una palabra, nada más ver qué hay. Todo lo que hay que investigar. ¿Ya lo tiene? Bueno, allá se encuentra, precisamente en Viena, se encuentra, no, en la biblioteca, en Viena se encuentran las cartas de relación de Hernán Cortés. Se encuentra una copia mandada a hacer por el propio rey para regalársela a un otro rey. A su hermano. Entonces, pues tiene un original, porque además de que dice mentiras, las muy diversas ediciones que ha habido no se compaginan entre sí, se contradicen a veces. Entonces hay que hacer una edición crítica, pero también criticar al propio Hernán Cortés, y es lo que procede a hacer. Y así se sigue, ¿verdad? Va paso a paso fundamentando las verdades que dice, y entonces tenemos aquí el resumen de toda la argumentación en positivo, ¿no? Pues yo creo que hasta luego. Quisiera solamente añadir una información. Los editores originales de este libro nos dicen que en verdad Eulalia Guzmán llevó a cabo una serie de pláticas. Esta fue una de muchas que ella estuvo dando. Dice Lewis que ella estaba tratando de sondear el ambiente para ver cómo iba a ser recibido el conocimiento, la comunicación que ella quería transmitir, porque pues era muy atacada ella, ¿no? Ya para entonces había sufrido toda la negación, el rechazo a su libro, y pues se le fueron encima muchísimas gentes con mucho poder. Y bueno, y el poder que tenían aquellas gentes estaba basado en lo que era sentido común en la época, lo que eran ideas corrientes en la época acerca de estos hechos. La gente estaba vacunada, estaba condicionada para rechazar esas verdades. Ella se topaba con eso y daba esta serie de pláticas para luchar, y dicen para sondear el ambiente. Dicen ellos, hasta donde ellos sabían, era porque ella tenía el proyecto de escribir un libro sobre este tema. Bueno, pues ellos no supieron que ese libro haya sido escrito, pero pues ocurre que recientemente nos llegó un libro que sí escribió sobre este tema, un libro escrito por ella que se publicó en Cuba en 1963. Este libro
lo estamos preparando para edición, próximamente va a ser publicado. Y bueno, este es un libro complementario a este otro, pero que ella sí escribió. Bueno, tenemos otros proyectos editoriales para recuperar la obra de Elvira Guzmán. Otro es un tema súper explosivo por el que fue múltiplemente atacada, es el tema de los sacrificios humanos. Ella sostuvo, argumentó, defendió como nadie que es falso que en México haya habido sacrificios humanos como los cuentan los españoles y prácticamente todas las fuentes oficiales existentes. Y lo argumenta, y lo sostiene, lo defiende, lo pelea de una manera ejemplar, de un rigor, de una calidad realmente muy encomiables. Estamos recuperando todos los materiales y próximamente también vamos a llevar a cabo esa publicación. Pues muchas gracias, los invitamos a que conozcan el libro. Aquí lo tenemos a la mano, lo tiene el Instituto de Renta, y los que les interesa, el libro de Jorge Veraza, este libro sobre Cuauhtémoc Legado es muy importante, ¿no? Muchas gracias.